pauta y quisieras compartírselos, del Papa Francisco de feliz memoria, que nosotros tenemos que estar atentos. Pero para estar atentos tenemos que abrir dos espacios en nuestra persona. Abrir nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo y nuestros corazones para poner, o para hacer, mejor dicho, lo que el Espíritu Santo nos indique por medio de su palabra. Estas actitudes, dice el Papa Francisco, que tienen que ser y tenemos que buscar a Dios principalmente, al Espíritu Santo que nos impulsa y a Jesús que nos envía por las siguientes vías. Escúchenlo. La palabra de Dios es el primer lugar en donde tenemos que estar atentos a la escucha del Espíritu Santo. 2, a la oración personal en el silencio y la contemplación. Y 3, a las necesidades de nuestros hermanos. En ese orden, no hay otro orden, en ese orden, en la palabra de Dios, en la oración personal y en las necesidades que hay en torno a nosotros. De esta manera, quien está en la palabra de Dios va a tener mayor facilidad de escuchar los impulsos del Espíritu Santo. Para nosotros, permanecer en esa docilidad de poder escucharlo. La palabra de Dios, van a decir los grandes santos y padres de la iglesia, es donde encontramos la voluntad de Dios. Porque no es una palabra que deriva únicamente de intérpretes humanos, sino es Dios mismo que habla a su pueblo por medio de las Sagradas Escrituras. Por medio de la palabra, Dios sigue manifestando su voluntad. Cristo nos la hace presente y la pone principalmente en los santos evangelios, que es un solo evangelio que es Cristo, contado de 4 maneras, que nosotros los conocemos como Lucas, Juan, Mateo y Marcos. Que estos 4 nos hablan de una sola persona, Cristo. Y en la palabra de Dios, en la lectura de la palabra de Dios, en la reflexión de la palabra de Dios, es donde Dios nos habla y prepara nuestros oídos a lo que el Espíritu Santo, a lo que el Padre y el Hijo nos quieran decir. Por eso, dentro del centro de toda nuestra vida cristiana, la palabra de Dios tiene gran relevancia. Y lo vamos a encontrar. Y como renovados, inclusive nuestra oración comunitaria, los pequeños grupos de oración en las asambleas, si no está motivada o impulsada por la palabra, ¿creen que el Espíritu Santo podrá manifestarse de una manera extraordinaria? No. Imagínense una Eucaristía sin la palabra, ¿qué diría? Únicamente sería una elevación sin ningún descenso de la voluntad de Dios para nosotros. Para poder estar en docilidad a lo que Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, quiera decir a cada uno de nosotros como renovados, es primero con el contacto de la palabra de Dios. Aquellas personas que con frecuencia van a escuchar a Dios por medio de su palabra, tienen la mayor facilidad de poder dejarse mover por el Espíritu Santo. Después, esa palabra hay que llevarla a la oración. Y antes de salir a la oración comunitaria, antes de salir al encuentro con los hermanos, tenemos que encontrarnos nosotros por medio de un coloquio que nosotros le decimos oración, en la intimidad. Quien no tiene esa relación de oración con Dios, no va a poder dejarse guiar
por el Espíritu Santo. Esa docilidad se va totalmente a quedar out. Nosotros como sacerdotes, nosotros no debemos compartir solo nuestras opiniones personales, sino tenemos que compartir lo que Él quiere que compartamos a nosotros. Pero ¿cómo voy a compartir lo que Él quiere si no conozco lo que Él quiere? Y eso se hace por medio de la oración, en la intimidad. Fíjate, dense cuenta, unos pasajes muy específicos, cuando Jesús se iba a todos y les hablaba en forma de parábolas y decía que a sus allegados más cercanos a Él les explicaba en privado. Tal vez en ese convivio comunitario con los hermanos, nosotros igual apartémonos con Dios para hacer ese coloquio, esa oración de intimidad. Y esto se hace antes de ir con los hermanos en el silencio, en la contemplación, en la elevación de nuestra oración con Dios. Dios ya nos habló por medio de su palabra, nosotros le respondemos por medio de la oración. Y ese vaivén va a preparar nuestros oídos y disponer nuestro corazón para las mociones del Espíritu Santo. ¿Sí me estoy dando a explicar? Bien, ahora viene una tercera, que es estar atento a las necesidades de lo que nos rodea. Aquellas actitudes que vemos de nuestros hermanos, aquellas necesidades que contemplamos en el exterior, con nuestra comunidad, con nuestra familia parroquial, con nuestra diócesis y en general con nuestra iglesia universal, es como que el momento más preciso donde Dios, con la fuerza de su Espíritu Santo, nos lleva a hacerlo. Hay un personaje que nos clarifica con totalidad esto, y es la Virgen María. Con estos tres elementos que nos comparte el Papa Francisco, lo vamos a aterrizar con la Virgen María. ¿De qué manera? Una mujer que estaba atenta a la palabra, iba en escucha de la palabra. Sabemos de que María estaba atenta a la palabra y sabía los designios que Dios tenía más adelante. Se unía en intimidad con el Padre, con esa intimidad con ella y Dios. Y también cuando se venían acontecimientos muy precisos, ella no solo se disponía a escuchar, sino a responder en las necesidades de los demás. Y dentro de la voluntad de Dios y dentro de la decisión de la Virgen María, de su docilidad por la palabra y la oración personal, entramos todos nosotros. Su sí vio la necesidad de la humanidad de hacer presente a Dios entre nosotros. Uno. Y dos, cuando se enteró por medio del ángel de que una mujer como ella tenía una necesidad, y no solo una necesidad, era de su familia. ¿Qué es la actitud que toma la Virgen María? Salirse de inmediato. Ve la necesidad y actúa. Esa moción del Espíritu Santo que la hace ir de manera inmediata hacia con Dios, ya fue preparada por la palabra de Dios, por la oración y contemplar la necesidad de los demás. Bien, quiero compartirles de una manera muy precisa que hoy en día muchos de nosotros tenemos que estar atentos a todos los designios de Dios. Hay muchas necesidades que nosotros observamos dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras familias, dentro de todo nuestro contexto. Pero hay actitudes que nos impulsan a hacerlo, pero no hay una respuesta para hacerlo. ¿Por qué? Porque descuidamos los dos elementos anteriores. No tenemos contacto con la palabra de Dios,
No hacemos nuestra oración personal y no nos ponemos ante las necesidades de los hermanos. Un aspecto teológico acerca de la preparación de la persona a la docilidad del Espíritu Santo es atención a la traducción de las palabras de Dios a los hombres. ¿Cómo se traduce esto? Dios actúa en todos los hermanos y las necesidades que hay de nuestros hermanos es también necesidades nuestras. Estas necesidades nuestras, cuando nosotros nos disponemos al servicio, hay otras personas que también se disponen a servirnos a nosotros. Yo en este momento vengo a compartirles por medio de un servicio. Alguien también ha servido para mí. Y así sucesivamente, todo lo que nosotros hagamos, tengan en cuenta que nosotros lo necesitaremos. Y quiero concluir esto con una expresión del Papa Francisco, con una actitud muy precisa para poder vivir la actitud de la docilidad y la respuesta a los hermanos con la necesidad, es por medio de Samuel. ¿Han escuchado hablar este pasaje de Samuel? Dios nos sigue llamando en la actualidad, dice el Papa Francisco en esta homilía. Dios sigue llamando a la necesidad de la iglesia. Dios sigue llamando a los hombres a responder. Dios sigue llamando con la fuerza de su Espíritu Santo a actuar en el mundo. ¿Y cuál es aquella actitud que nosotros tenemos que tener cuando Dios hable por tu nombre? ¿Cuál es la respuesta de Samuel? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pidamos en todo momento, en todos los espacios, pidamos en todos los momentos y en todos los espacios que esa luz de Dios ilumine nuestro corazón y que esa voz sea clara. Pero para ser clara y escuchar esa claridad tenemos que conocer su voz. Y para poder actuar en el mundo en su voluntad, tenemos que conocer su voluntad. Nunca olviden esto, que a pesar de que la renovación tiene una peculiaridad para actuar en el mundo, que inclusive hace mucho tiempo un padre, un sacerdote que era un formador decía, nunca vamos a olvidar que tú saliste de los locos de la iglesia. Y que dejarás de ser solo para estos locos, sino vas a encontrarte a más locos. Ya no eres del movimiento de la renovación, ahora eres un carisma entre muchos carismas. Pero hay que estar atentos. Nuestra peculiaridad como movimiento, nuestra acción como familia renovada, tiene que empezar en esa docilidad. Somos tal vez muy pequeños dentro de la Iglesia Universal, pero somos necesarios. Muchos, y digo muchos porque me he encontrado a más sacerdotes que han salido de este movimiento. Me he encontrado a consagradas que han salido de este movimiento. Me he encontrado religiosos que han salido de este movimiento, inclusive familias. Pero esto ha sido motivado por aquellas personas que se han acercado a otros hermanos, que se han dejado guiar por el Espíritu Santo. Honestamente, si no fuera por una maestra que estaba en la renovación, yo no hubiese entrado
lo que ahora llamamos seminario de vida. Y mucho menos por esta misma persona que tuvo la iniciativa de ir hacia aquellos que podían mandarme a un seminario de vida, o sea, mis papás. Yo no hubiese conocido ni siquiera el movimiento, ni siquiera el seminario de vida, ni siquiera a Dios, mucho menos estaría aquí presente en medio de ustedes. Esta persona, estas personas que han ayudado a muchos hermanos, tengan en cuenta que han tenido contacto con la palabra de Dios. Han conocido su voz. Han sabido cuál es su voluntad, porque han estado con Dios en la oración. Y han visto la necesidad y se han impulsados para actuar. Y muchos se han acercado. Déjate, hermano, guiar por estos impulsos, por estas mociones. Dios te sigue llamando. Dios te sigue buscando. Tal vez ya no digas Samuel, Samuel, sino mencione tu nombre. Pero si tú no conoces su voz, no sabrás qué es Él, el que te llama. Si no estás con Él, no sabrás cuál es su voluntad. Y por lo tanto verás la necesidad de los hermanos y no vas a actuar. El Espíritu Santo sigue buscando en nuestros corazones atentos, orantes y dóciles para actuar. La docilidad se traduce de la siguiente manera: aquellas personas que se dejan guiar por el Espíritu Santo, antes han escuchado a Dios, han estado con Dios y han salido para que otros se encuentren con Dios. Que así sea. Queridos hermanos, se me olvidaba un dato importante. Necesitamos nosotros ser capaces de pedir una ayuda para quitar la cerilla de nuestros oídos y no solo estar ahí escuchando, sino poniendo atención a la palabra de Dios. Hay que pedir inclusive también esa ayuda para poder acercarnos y hablar con Dios. ¿Nunca les ha pasado que cuando es primera vez que necesitan hablar con tal persona, como que nos hacemos chiquitos? Digo, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo me acerco? Y viene otra persona, es muy fácil, mira, hay una persona que quiere hablar contigo, fíjate que ustedes necesitamos esa ayuda. Y por último, cuando vemos la necesidad, digo, es que no tengo las herramientas para poder ayudar a esta persona, pero sé quién podría ayudarle. Y esa es una manera igual de actuar. ¿Cuál es esa herramienta para poder nosotros estar atentos y entender la palabra de Dios? Motivar nuestro corazón y saber cómo dirigirnos a Dios. Poner en disposición toda nuestra vida, nuestros talentos, nuestros carismas, inclusive nuestros bienes para el servicio de los demás. Y eso es con la gracia del Espíritu Santo. Ser dóciles al Espíritu Santo también es pedir que nos ayude el Espíritu Santo. Y esto es lo que se me estaba olvidando. No se cansen de seguir pidiendo Espíritu Santo. No se cansen de levantar las manos pidiendo ayuda al Espíritu Santo para ser dócil a Él. Es que no sé cómo obedecerte. Es que no sé cómo sentir esa emoción del Espíritu Santo. Siento que he escuchado la palabra de Dios y yo todos los días la escucho, la leo y la conozco, pero no sé. Todos los días estoy delante de tu presencia, en el crucifijo, en el Santísimo, pero no sé qué decirte.
Veo muchas necesidades en el caminar, en nuestro día a día, en donde me toca estar, pero no sé cómo tomar la iniciativa. Con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, con la ayuda de este mismo que nos impulsa, hay que pedirle. Podemos estar 24 horas leyendo todas las Sagradas Escrituras. Inclusive un servidor le falta 8 libros y termino la Biblia después de 7 años. Y hay días donde me he pasado de largo y no he entendido lo que Dios me ha dicho en su palabra. Muchas veces estamos delante del Santísimo y no sé qué decirle. He visto necesidades y no he tenido la iniciativa de tender la mano. Porque tal vez en esos momentos no he alzado la voz, no he alzado las manos, no he pedido Espíritu Santo. Para ser dóciles a ese Espíritu hay que pedirle a ese Espíritu cómo ser esa docilidad. Reconociendo su voz, estando con Él y atender las necesidades. Queridos hermanos, en este momento para iniciar es esto, porque a partir de ahora no es solo quedarnos, como diría mi profesor de dirección espiritual, el padre Christian Mier, sacerdote que lo estimo bastante, que dice así: que esto que nosotros hemos visto en clase no se quede solo en la mente, hay que bajarlo en el corazón, para luego ponerlas en nuestras manos, hacia los demás. Y esto se hace pidiendo que Dios sea creativo, para que nosotros seamos creativos. Cuando no entendamos, cuando no nos alcemos, cuando tengamos dudas, doblemos la rodilla. O sea, pongámonos en oración. Queridos hermanos, volvamos a motivar nuestro corazón. Vamos ahora, y les voy a invitar, aunque ya hayan hecho la asamblea de oración, aunque ya hayan alabado, ya hayan hecho una oración comunitaria, vamos a hacer una oración pidiéndole a ese Espíritu Santo que a partir de ahora, por medio de su palabra, por medio de la intimidad de la oración y por medio de la atención a nuestros hermanos, Dios nos siga impulsando. Vamos a pedir en esta tarde que el Espíritu Santo toque nuestros corazones, abra nuestros oídos y prepare nuestras manos para actuar. Vamos a ser capaces de pedirle que nos hable para reconocer su voz. Que nos ayude a acercarnos hacia el Padre que nos derrama todas sus gracias. Que nos quite la vergüenza para salir adelante y poder actuar. Esa es la docilidad al Espíritu Santo. Nosotros dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras comunidades parroquiales, dentro de nuestras comunidades del movimiento, necesitamos trabajar. Y Dios quiere enviarnos. Así como el Padre envió a Jesucristo para que todos los hombres conocieran al Padre y no se perdieran, sino que se encontraran con Él y se salvaran. Así te quiere enviar Él al mundo, impulsados con esa fuerza, con ese dinamismo, con ese movimiento, con esa actitud del Espíritu Santo. Somos enviados. Y Dios quiere tocarte, tomarte
para ser ese instrumento de su gracia. Pero hay que estar atentos a su voz, platicar con Él, para que cuando Dios te diga: necesito que tú pongas tus manos al servicio, tu voz para la comunidad, tu creatividad, puedas decir: aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escucha. Esa es la docilidad al Espíritu Santo. Pide Espíritu Santo, hermano. Pídele al Espíritu Santo para reconocer su voz en la palabra de Dios. Pide al Espíritu Santo para poder dirigirte al Padre, que te dé las herramientas para poder trabajar. Pide al Espíritu Santo que disponga tus manos, tu tiempo, tus talentos, tu carisma, tu disposición. Pide al Espíritu Santo. Es que no sé cómo pedir, es que no sé cómo elevar una oración. Simplemente dile: ven, 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 Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Recuerdo cuando entré en el curso introductorio en Calquiní, nos dijeron en una ocasión: después de leer la palabra de Dios, entra en oración. ¿Y cómo se hace esto? Si lo único que conocía era alzar las manos y decir: ven, Espíritu Santo. Ese día comprendí que con el simple hecho de decir: ven, 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 Espíritu Santo, el Espíritu Santo desciende. Dile que venga, que te abra los oídos para reconocer su voz, para que cuando hable tu corazón esté dispuesto a reconocer su voz.
Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Mucho ánimo a seguir adelante y que el Espíritu Santo nos siga motivando. Muchísimas gracias. Vamos a hacer la oración de los alimentos. Derrama, Señor, tu bendición sobre estos alimentos que vamos a recibir de tu generosidad. Que sean, Señor, la fuerza para seguir la jornada del día. Y a nosotros que hoy tenemos pan en nuestra mesa, enséñanos a compartir a los que menos tienen y anhelar siempre el pan bajado del cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, buen provecho. Gloria a Dios. Queridos hermanos, vamos a pasar al momento de los alimentos y luego continuamos con nuestro programa. Hay una cajita allá y otra cajita por acá. Media hora para que aprovechemos el tiempo. Gloria a Dios. Provecho.